Jesse Marsch es el nuevo entrenador del Leeds United, sustituyendo a Marcelo Bielsa, y hoy, aquí en la Media Inglesa, os vamos a contar qué pueden esperar los Whites de su nueva contratación. Bueno, Ilie, el GC de marzo. Jesse Marsch, todos los auténticos cracks de la Premier League se llaman Jesse. Jesse Lingard, Jesse Marsch, ya está. Hay dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Hostia, para alguien que no conozca la Premier League, le acabamos de vender la liga con un entrenador que jamás ha entrenado en la Premier League y un jugador que hace mucho que no juega en el Manchester United. Bueno, pues bienvenidos a la Premier League, una liga espectacular con los dos Jesses, en el que ahora también tenemos a Jesse Marsch como entrenador del Leeds United después de la trágica despedida de Marcelo Bielsa. Tenéis un vídeo, por supuesto, que hicimos en el momento en el que se marchó el entrenador argentino. Se acaban esos años gloriosos con Bielsa, que los ha devuelto a la Premier League. Ahora llega Jesse Marsch para mantenerlos en esa Premier League a la que les llevó Marcelo. Sí, una cosa que no es objeto de este vídeo, pero vamos a hablar de Jesse Marsch y de las posibilidades de salvación de Leeds, pero Marcelo Bielsa es un personaje que divide mucho a la gente. Lo he visto en los comentarios del otro vídeo, que hay mucha gente que es muy anti-Bielsa. O sea, es un entrenador que la gente que es muy le gusta, es muy de Bielsa, pero hay mucha gente que, o sea, le estaba esperando a Bielsa. Yo, desde el desconocimiento de lo que sucede alrededor de Bielsa, a veces tengo la sensación de que ese odio que hay hacia Bielsa es más hacia la gente que venera a Bielsa, que hacia el propio Bielsa. Ya, puede ser. Y entonces, si el tema es ese, no me interesa nada. Ya. Es decir, si hay alguna razón para tener manía a Bielsa por cómo es Bielsa, claro. Vale, pero si es por la gente que venera a Bielsa, bueno, ¿qué va a hacer? Pues tiene que ver con eso, que los bielsistas quizás se hacen muy pesados para los no bielsistas. Pero no lo sé. Nosotros, al final, la experiencia más cercana que hemos tenido ha sido única en el Leeds United, y ha devuelto al club después de 16 años. Lo ha hecho muy bien y practicando un buen fútbol. Es verdad que esta temporada pues los resultados no han sido los deseados. Y así por lo eso hemos dicho también. Sí, claro. Bueno, Marcelo Bielsa, lo decíamos, ha despedido este pasado domingo tras casi 4 años al frente de Leeds, lo cual significa que es el club en el que ha estado más tiempo. Finalmente, la racha de resultados ha acabado con su etapa al frente del equipo de Elland Road, solo un punto de los últimos 18, y con el Leeds United pues en grave riesgo de descenso. Este lunes se anunció que su sustituto sería, como ya se venía rumoreando, Jesse Marsch, que firma hasta 2025, lo cual supone un cambio ya en el Leeds, porque sabéis que Marcelo Bielsa solo firmaba año a año, ¿no? Y además ni siquiera con un mínimo de unos meses de antelación, es decir, acababa su contrato y ahí se ponía a negociar el siguiente, lo cual yo creo que para un club pues te ofrece poca visibilidad sobre el futuro. En este sentido, pues Jesse Marsch, que firma hasta 2025, les ofrece algo más de estabilidad y visibilidad a largo plazo. Sí, puedes planificar al menos sabiendo a ciencia cierta que Jesse Marsch tiene ese compromiso con el club. Por eso os queremos contar quién es Jesse Marsch, el que está destinado a ser el nuevo entrenador a medio plazo del Leeds United, que por cierto acabo de caer que tenemos también en la Premier League a Solly March, así que es verdad. Así que motivo de celebración, tenemos a otro March. Los Sidus de marzo. Recordarás. Mira, el chatarrero. Está pasando el chatarrero a recoger un poco los restos del Leeds de Bielsa. De esta comedia. El tío de la chatarra vieja. Solly es March, su lema, ¿eh? Recordaréis. ¿Lo has oído alguna vez o no? ¿Qué dorsal tiene Solly March? Porque me suena a uno tipo 27, una cosa así. Pero Solly March, la temporada pasada, llegó a jugar el día de su dorsal. El día concreto de marzo. Que aquello fue, claro, pues un evento especial para la media inglesa desde el punto de vista de somos imbéciles, y estas cosas nos impresionan muchísimo cuando no tienen mucho recorrido. Bueno, en el caso de Jesse Marsch, va a ser entrenador, así que no va a llevar dorsal. Es un estadounidense de 48 años, atención, solo un año mayor que Ilie. Él es de noviembre del 73 y yo de diciembre del 74, así que somos prácticamente colegas. La vida no nos ha tratado igual. Hostia, es que Jesse Marsch no peina canas, ¿eh? O eso recuerdo de cuando le he visto ahora en las entrevistas. Yo le veo un pelín más en forma que yo, tengo que reconocerlo. Pero ¿y qué bien has vivido, Ili? Es verdad que me lo pasa bien. Mientras él se iba arrastrando por los campos de la MLS. Te diré una cosa. Hoy tú por la mañana aquí, yo te he visto apretarte unos donetes que dudo mucho que Solly March se haya apretado hoy por la mañana en la Ciudad Deportiva. Chúpate esa, Jesse, ¿vale? Solly March. Estamos faltando ya la gente que no es. Solly March, enhorabuena por tu temporada en Brighton. Jesse, ¿todo bien? Muy bien. Te veo fino. Ahora,
tú esta mañana, macho, has comido aguacate. Y en cambio, Ilolea se ha apretado unos doretes, joder, para flipar, ¿eh? Hay que abrir campaña para, ya sabéis que tenemos una campaña activa desde hace 2 años para que Marc Albrighton se vaya al Brighton. Sí, ¿vale? sí. Nos falta el change.org. Desde aquí abrimos campaña para que Solly March fiche por el Leeds y juegue a las órdenes de March. Y que juegue en marzo, que fiche en marzo. Para fichar en marzo le tienen que despedir de manera casi improcedente del Brighton and Hove Albion. Y fichar en marzo, aunque no jugará hasta final de temporada porque no podrán inscribirle. Hostia, ¿como agente libre? Tampoco. No le pueden inscribir. Jo, macho. Ficharlo lo puedes fichar. Bueno, pues que lo fichen y que juegue en marzo. Hasta marzo que no juegue. A ver, no hay ninguna opción en la que no le destrocemos la carrera a Solly March, pero todo por los loles, ¿vale? Bueno, Jesse March. Jesse March, que como jugador pues fue un centrocampista, pasó toda su carrera en la MLS, en DC United, donde jugó poco, y el grueso de su carrera lo jugó entre Chicago Fire y Chivas USA. Llegó a ser internacional con Estados Unidos en 2 ocasiones. ¿Cómo mola? Chivas USA, que mola porque Chivas USA se creó cuando yo vivía en México. Entonces Chivas dijo, oye, vamos a meter un equipo en la MLS. ¿Qué nombre le podemos meter? A ver, ¿cómo se llama nuestro equipo? Se llama Chivas, vale. Y el de Estados Unidos, pues métele Chivas USA. Y ahí está. Me parece una buena idea. Esto es una mesa redonda de brainstorming. 25 personas, ¿eh? Me parece una buena idea, te la compro, vamos a llamarlo así, pero déjame decirte que estás despedido. Siempre los que tienen estas ideas acaban despedidos en estos Efectivamente, vídeos, ¿eh? por supuesto, todos los de alrededor que no habéis aportado una idea peor, no es que estéis despedidos, es que no vais a volver a encontrar trabajo en el sector jamás. Pero tú en concreto vas a estar despedido. Bueno, como entrenador, muchachos, la carrera de Jesse March empezó como segundo de la selección de Estados Unidos de Bob Bradley, que también recordaréis por haber entrenado en la Premier League, aunque fue despedido del Swansea City en cuestión de meses. De hecho, son los 2 únicos entrenadores estadounidenses que ha tenido la Premier League, con la llegada ahora de March. Eso sí, Ilia, en el caso de Jesse March, sí hay referencias mejores respecto a la trayectoria de Bob Bradley, como para al menos pensar que Jesse March tiene un conocimiento del fútbol europeo y tiene un bagaje para, bueno, hacer las cosas bien en el Leeds. Ahora estoy pensando, es que David Wagner es en realidad germano-estadounidense, ¿no? Claro. Porque yo he leído este dato, que era el segundo, claro, depende cómo consideres a David Wagner, entonces sería el tercero. Sí, pero es que David Wagner es germano-estadounidense. No sé. Creo, ¿no? Sí, no, eso seguro. Vale. Pero yo siempre lo he considerado más alemán que estadounidense. Ya. Pero no sé si soy yo el que se equivoca. Bueno, pues es el segundo del tercero, ¿vale? Segundo, como consideráis a Wagner, más allá de un gran compositor. Bueno, como decíamos, que hablábamos de la carrera de nuestro amigo Jesse March. Después de esa primera experiencia como segundo de Bob Bradley, que ya había sido... Me ha pasado lo mismo. Que, por cierto, ya había sido el entrenador que le había hecho debutar como jugador, ¿eh? Es decir, que siempre ha sido su mentor, ¿no? Oye, los dos hemos dicho los dos lo de Bob Bradley. Bueno, después de esa experiencia, decíamos, con Bob Bradley, tuvo su primera experiencia como primer entrenador con los Montreal Impact. Sí, Montreal Impact. Esto ya para empezar es un currículum que me puedo imaginar perfectamente a Víctor Horta diciendo un momento, Montreal Impact, contratado. Este hombre ya va para adelante. En la temporada 2011-2012, luego estuvo 3 años sin entrenar hasta que llegó Red Bull, se cruzó en su carrera y le cambió la vida. En 2015 empezó a entrenar a los New York Red Bulls. En la temporada 2018-2019 trabajó como segundo de Ralf Rangnick en el RB Leipzig y al acabar esa temporada, aunque había firmado por 2 años, al acabar esa primera temporada se fue al RB Salzburgo como primer entrenador. Le fue muy bien en el RB Salzburgo hasta el punto de que 2 temporadas después, el verano pasado, verano de 2021, ficha por el RB Leipzig, esta vez ya no como segundo de Ralf Rangnick, sino como primer entrenador. Pero digamos que fue la primera experiencia... ¿En una gran liga? Primera experiencia en una gran liga, pero primera experiencia fracasada en su carrera, porque le había ido bien en todos los sitios donde había estado, no le fue bien en el RB Leipzig, donde solo duró hasta principios del pasado mes de diciembre. Así que aquí depende con lo que os quedéis. En el RB Salzburg lo hizo muy bien, pero también es cierto que su experiencia en las 5 grandes ligas se limita a 4 meses en el RB Leipzig, donde no salió especialmente bien las cosas. Lo que sí es interesante, Ilie, es que es un entrenador más de la escuela de Ralf Rangnick, lo cual nos indica que el Leeds United también se adhiere a esa tendencia
que ahora existe sobre ese fútbol de escuela alemana, de presión adelantada, de mucha intensidad y que le está saliendo bien a equipos como el Liverpool con Klopp, el Chelsea con Tuchel, el Southampton con Hasenhüttl y que incluso en el pasado con David Wagner en el Huddersfield o con no me salía el nombre. Daniel Farke en el Norwich también pues dieron sus frutos. Me parece súper interesante. Ya sabéis que durante unos años, los años en que el Barça dominó Europa con Guardiola y luego sus sucesores, digamos que el fútbol asociativo, el fútbol de posición fue el que dominó, digamos, en el mundo, también a nivel internacional con aquella España de 2010, incluso la Alemania de 2014. Ahora da la impresión de que estamos en una época en que el fútbol que prevalece es este de escuela alemana, donde Ralf Rangnick es la figura, digamos, sí, sin duda, fundamental, ¿no? Que no le está yendo en el Manchester United, pero él es el que ha dado, digamos... Es que todos han trabajado con él. Todos han salido un poco de esa línea, ¿no? Incluso, por ejemplo, Nagelsmann, otros entrenadores que han tenido éxito, están teniendo éxito en otros lugares de Europa, y 5 de 20 equipos actualmente en la Premier League, digamos, siguen esos parámetros. Así es interesante. Es Jordi Furriol. No me lo puedo creer. Sí, Jordi Furriol, que está enviando mensajes. Que te tengo aquí a esta distancia. ¿Qué dices? No sé a qué viene esto, ¿vale? Pero... Para. Te lo pedimos, por favor. Nosotros y toda la comunidad que está viendo este vídeo. Es que yo no sé cómo se quita... Incluso Jesse Marsch te lo está pidiendo. Lógicamente... No sé cómo se quitan los sonidos. Sabiendo está ahora mismo lanzándonos unos insultos mediante su mano. Creo que lo he hecho. Sabiendo cómo juegan los equipos de esta escuela, ya podemos imaginar cuáles van a ser las líneas maestras del juego de Jesse Marsch en el Leeds United. Y es que, hablando para MSG Networks, cuando estaba en Nueva York, afirmó que su equipo le caracteriza por presionar arriba, por ser muy intenso en la presión, muy vertical cuando recupera. En este sentido, va a encontrar unos jugadores que están acostumbrados a que varios de esos conceptos ya los practican en los entrenamientos y en los partidos, pero lo interesante aquí es que Jesse Marsch da mucha importancia al componente psicológico en el vestuario. Sí, esta es una cosa que me ha parecido interesante, por eso no nos vamos a detener mucho en esta parte táctica, porque pues un poco los equipos juegan pues siguiendo esta escuela que hemos analizado largo y tendido a lo largo de los últimos tiempos, esa importancia de recuperar el balón en los segundos inmediatamente después de perderlo, el hecho de intentar llegar a la portería rival inmediatamente cuando lo recuperas, etc. Pero lo que es interesante aquí es lo que comentaba Nacho, que como comentaba Rafael Honigstein en un artículo en The Athletic, su fuerte un poco era un artículo sobre su despido en el RB Leipzig, que digamos el titular del artículo ya era muy revelador, porque decía algo así como la persona correcta en el momento incorrecto, es decir, que no decía que fuera un mal entrenador, sino que había llegado un momento en el que en el RB Leipzig no encajaba, ¿no? O sea, venían de Nagelsmann, que había tratado de hacer en el RB Leipzig un cambio un poco de paradigma, y luego llegaba Jesse Marsch, que trataba de hacer una cosa de volver un poco atrás a lo que era el fútbol de Rangnick, por ejemplo en el RB Leipzig, pero claro, los jugadores ya eran los de Nagelsmann y lo que estaban haciendo era lo de Nagelsmann. Entonces digamos que ahí se produjo un cortocircuito, ¿no? Que era un entrenador apropiado para un momento inadecuado. ¿Qué pasa? Que te puedo lanzar esta misma comparación con el Leeds, ¿eh? Uf. Bueno, lo que pasa es que... Hombre, es un reto, ya lo vamos a ver luego, es un reto difícil, pero también va a llegar para sustituir a un icono absoluto del club. No tanto por icono, sino por el tipo de fútbol. Es decir, Rangnick era muy Marsch, pero en cambio Nagelsmann trató de hacer un cambio más a un fútbol de posesión, y entonces llegó Marsch a intentar volver a lo anterior. Pero los jugadores ya no eran esos, eran jugadores de posesión. Claro. Entonces parece que Marsch tuvo muchos choques, choques que todo el mundo hablaba muy bien de él en el Leipzig, pero choques en el sentido de decir, hey, es que no le puedo pedir esto a este jugador. No jugamos así ya, ¿sabes? O sea, me estás pidiendo cosas que hacíamos antes pero que ya no hacemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que en ese artículo de Rafael Honigstein explicaba que, pues eso, que algunos futbolistas consideraban que ponía poco énfasis en lo táctico, refuerza un poco esa idea de que Jesse Marsch se vuelca, y él mismo lo ha reconocido, se vuelca mucho en la parte de mentalidad de los futbolistas, ¿no? Él ha llegado a decir exactamente esto: la táctica, los pases y la técnica es solo la mitad del trabajo, la otra mitad es crear una mentalidad, un contexto y una identidad de lo que somos, de cómo trabajamos y cómo interactuamos entre nosotros. Creo que paso más tiempo en eso que en la táctica. Eso es lo que me gusta de ser entrenador, ser un líder y un mentor. Es decir, que el propio Jesse Marsch ha reconocido que la parte táctica no es ni siquiera la mayoría de su trabajo. Ha llegado incluso a decir que era más de la mitad, incluso en alguna entrevista ha llegado a decir que era el 25% la parte táctica, que el resto era, hey,
motivación, estar todos juntos. Bueno, va a ser interesante esto para verlo, cómo se aplica en un equipo que está tan hundido también, incluso psicológicamente parece, porque es un equipo que se basaba mucho en la confianza ciega, en todo lo que hacían con Marcelo Bielsa, y que ahora ven que les pasan por encima a los equipos rivales. En una batalla por evitar el descenso, parece que también un perfil así puede ser interesante. De hecho, ya me ha dado esa sensación, me cuadra bastante con lo que he visto en las primeras entrevistas que le han hecho en la televisión oficial del club, donde se ve que es un hombre que tiene muy bien estructurado su discurso, que mostraban algunas imágenes con la plantilla y desde el principio me da la sensación, bueno, primero le veía saludando a los jugadores y se le ve muy cercano, pero luego también ya en las primeras imágenes se veía que estaba organizando actividades de grupo, toda la plantilla delante de unas pizarras, luego les veía a todos aplaudir, que a lo mejor es de estos que te dice, ahora vamos a aplaudir todos. Bueno, pues al principio a lo mejor... Jesse, ¿esto para qué sirve? Tú aplaude. Tú ¿vale? aplaude. O sea, si ya empezamos a discutir las horas de entreno desde el minuto 1, ¿vale? ¿Te imaginas que lo lleva al extremo? Levanta la mano Adam Forshaw. Jesse, ¿qué carajo es esto? Qué buena pregunta de Adam, aplaudamos todos a Adam. Y ves a Adam súper enfadado diciendo, me voy a pegar una patada a todos, chavales. Bueno, el caso es que no esperemos, yo creo, un cambio drástico desde la pizarra. Yo creo que va a mantener bastante de las dinámicas tácticas de Bielsa, ¿no? Un poco esa presión alta, saber jugado, etcétera. Pero sí que creo que va a tratar de cambiar un poco el lado anímico. Es verdad lo que decías tú, yo veía un equipo muy hundido, a la que encajaban un gol, se notaba en el lenguaje corporal que era... ¿no? Que no se veía muy bien por dónde salir. Daban por hecho que el siguiente gol iba a ser del rival y nunca de ellos. Claro. En cuanto a sistemas, lo mencionamos, pero los sistemas ya sabéis que no tienen mucha importancia en el fútbol, es más qué haces a partir de ese dibujo, pero en sus 14 partidos en Bundesliga con el RB Leipzig comenzó jugando con un 4-2-3-1, pero acabó con defensa de 3 en 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Yo aquí la verdad es que me siento incapaz de decir por qué va a apostar. Lo que sí es seguro es que se mantendrá fiel a esos principios de verticalidad al recuperar el balón, presión tras pérdida y, bueno, pues digamos, apostar mucho por la velocidad, ¿no? Pero a partir de ahí la verdad es que el sistema no lo sé, porque igual dice, bueno, hay que darle solidez defensiva, metemos 3 centrales ya, pero ¿qué 3 centrales metes? Porque sin Liam Cooper, ahora hablaremos de eso, sin Liam Cooper has de meter a Diego Llorente, no sé, a Robin Koch, a Pascal Strich, tampoco son centrales que te den una gran seguridad. El tema es que no podemos predecir muy bien cómo va a jugar hasta que lo veamos luego sobre el campo, por eso mismo, por la situación que se encuentra ahora mismo el equipo. De hecho, en la última entrevista de Bielsa postpartido, antes de que ya se marchara el Leeds, él dice que en la primera parte o cuando empieza el partido intenta dar un carácter más de contención al equipo, con un centro del campo mejor armado, y luego en la segunda parte más ofensivo. Es decir, que el propio Bielsa sabía que había cosas ahí que no tenían que ajustarlas porque no podía jugar al 100% como él quería, que es mandando en los partidos. Por eso se encuentra un equipo que ya os hemos hablado que está hundido anímicamente, pero que sobre todo, y esto es lo más importante, no tiene a sus 3 pilares. Si eligieras 3 futbolistas sin los que el Leeds United no puede vivir, quizá quitamos a Rafinha, pero después... O a Meslier incluso, aunque ya hablamos no el otro día. Fíjate. Ya hablamos el otro día que está haciendo una temporada y casi horrible. Es más importante, creo, lo que se está perdiendo el Leeds con Liam Cooper, su mejor central y su capitán, su líder defensivo, Calvin Phillips, que es la columna vertebral del equipo, el pivote que llega a poner incluso como pivote único Bielsa cuando jugaba ese 4-1-4-1, le dejaba sin red y él lo sabía hacer muy bien defensiva y ofensivamente, y Patrick Bamford, que es el único 9 contrastado del equipo. Ha probado ahí a Daniel James, que el pobre está siempre fuera de posición y está fuera de su naturaleza. Ha probado a Rodrigo Moreno y no funciona. Joe Gelhardt no se le puede exigir a estas alturas de su carrera que rinda como Bamford. Y Bamford es el único, pero no solo es goleador en el Leeds, sino que además activa todo lo que tiene alrededor. Sin él no rinde Harrison, no rinde Rafinha. Así que cuidado, porque esto va más allá del entrenador, es cuestión de que no tienes piezas para que el Leeds sea reconocible y es un trabajo titánico, ¿eh? Y esta es una de las cosas que comentamos ya en el vídeo del despido de Bielsa, que el factor número 1 de la mala racha de resultados son las lesiones. No tienes a tu columna vertebral, como decía Nacho, al central capitán, al medio centro que coordina todo el juego y al goleador Patrick Bamford. Y además faltará tiempo para poder verlos, porque en el caso de Cooper y en el caso de Calvin Phillips no volverán hasta mediados de marzo, con suerte, y en el caso de Patrick Bamford podría ser que no volviera en toda la temporada, lo cual es un golpe muy importante. Además, Jesse Marsch va a encontrar un equipo, desde mi punto de vista, que está muy desmotivado, ya lo hemos comentado, pero incluso
exhausto mentalmente. Me da la impresión de que Bielsa es un entrenador que exige muchísimo a sus jugadores, una atención constante, una dedicación constante, y me da la impresión de que algunos jugadores al menos se encontraban exhaustos también anímicamente. Yo creo que ahí sí que vendrá bien la figura de Jesse Marsch para un poco distender, ¿no?, el ambiente y decir, hey, chavales, venga, vamos a volver a empezar, volvemos a partir de cero de alguna forma, vamos a, no es como una olla a presión, me da la impresión de que este Leeds era un poco en un momento una olla a presión que estaba muy cargado, muy tenso. Yo creo que Jesse Marsch va a decir, hey, chavales, mira, vamos a aliviar toda esta presión, lo vamos a aliviar, empezamos de cero, vamos a tratar de recuperarnos. Hay jugadores en este Leeds que Bielsa se los inventa para la Premier League. Sí, totalmente. Para mí los ejemplos muy claros son Luke Ayling y Stuart Dallas, dos Sí, jugadores extraordinarios, pero que parecía que habían perdido ese aura de jugador de Premier invencible. Y son dos jugadores a los que Bielsa les pedía polivalencia y muchísima valentía. Ahí tiene un trabajo también Jesse Marsch para recuperar a esos jugadores que sin Bielsa no se entienden en la Premier con el Leeds. Así que, y yo creo que te diría que Stuart Dallas y Rafinha, quizá Daniel James, van a tener que tirar del carro, porque es que no veo muchos más capacidad. Luke Ayling, por supuesto, también, no tanto desde lo futbolístico, desde mi punto de vista, es un jugador relativamente limitado, al que Bielsa ha extraído hasta la última gota. Con el balón en los pies está loco. Pero, o sea, sí como anímicamente para el grupo, pero futbolísticamente, claro, Luke Ayling es un jugador limitado. Llegamos a la parte final, que es un poco, vale, esta es la situación del Leeds ahora mismo, este es Jesse Marsch. Ahora la pregunta es, ¿podrá salvar al Leeds? Yo creo que ya la elección de Jesse Marsch se ha debido en gran medida al hecho de que habla inglés. Otros candidatos sabemos que estaban en el Leeds, eran Ernesto Valverde o Diego Martínez. Yo creo que, con mucha lógica, Víctor Horta y Andrea Radrizzani han dicho, oye, no podemos traer a alguien que no hable el inglés desde el día 1 porque es que nos quedan 12 partidos de liga. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental en el caso de Jesse Marsch, que habla perfecto el idioma. Al Leeds United, Nacho, le quedan 12 partidos, 6 en casa y 6 fuera. Bien. 3 de ellos son duelos directos por el descenso, contra Norwich, Watford y Brentford. Innegociables estos, 3 duelos directos. Tiene 3 partidos contra los grandes, Chelsea, Arsenal y Manchester City. Muy complicado, porque el Arsenal va a estar jugando en cuarto lugar, el Manchester City va a estar jugándose la Liga, y el Chelsea, Chelsea a lo mejor no está tan relajado, Sí, ¿no? Y va a querer sobre todo certificar lo más pronto que pueda la Champions para centrarse en la disputa de la Champions de este año, ¿no? Y finalmente tiene los otros 6 son contra equipos de la zona media. Lo que pasa es que algunos de estos equipos de la zona media están jugando muy bien. No es el caso del Leicester, pero es el caso del Aston Villa, es el caso de los Wolves, es el caso del Southampton, es el caso del Crystal Palace y también está el Brighton. Es verdad que antes lo hablábamos, antes de grabar el vídeo, que yo mismo me sorprendía al ver los equipos de la zona media porque no hay ninguno que sea un mal equipo. Pero al mismo tiempo también puede que a medida que lleguen esos partidos muchos de estos equipos ya no se estén jugando nada especialmente grande. Más allá de que, por ejemplo, el Soton pues esté jugando entrar en el top 10 o no. Ya. Pero, bueno, ahí hay cierta presión que se le puede quitar pues, a un Crystal Palace, por poner un ejemplo. Con todo esto, no es mal calendario, sobre todo porque nos hemos fijado también en calendarios como el del Brentford o el del Everton. En el caso del Brentford, no está mal para salvarse, pero ojo al Everton, El Everton tiene un calendario complicado. Tiene un calendario muy difícil. También es verdad que tiene una plantilla de todos los que son los candidatos a pelear por el descenso, la mejor de largo. Pero tiene un calendario complicado. En el caso del Leeds, lo que nos hemos fijado es que va a necesitar ganar unos 4 o 5 partidos para estar seguro salvado. Yo creo que la salvación se va a mover por 33 puntos. ¿No crees? ¿Tampoco? No me acabo de creer todavía ciertas reacciones. Yo creo que Watford y Norwich van a acabar muy abajo, pero el tercero en discordia está entre Brentford, Everton, Newcastle, Burnley o Leeds. Y yo creo que estos equipos van a puntuar bastante. Yo creo que de todos, al menos uno le va a costar la vida puntuar como para llegar a 30. Yo creo que con 35 puntos vas a estar bien. Con 35 significaría que el Leeds necesita 4 victorias. Hay 4 partidos que van a ser clave en la salvación del Leeds desde mi punto de vista. Son en casa Aston Villa, Norwich, Southampton y Brighton. Yo creo el Leeds, si quiere salvarse, ha de ganar estos 4 partidos en casa. Yo creo. Creo que si gana los 4 se va a salvar. O sea, porque luego tienes otros 8 para puntuar y sacar cosas, ¿no? O sea, de estos 4... Pero estos 4 tienes que ganarlos. Y si no ganas los 4, tienes que ganar 3 para buscar otra victoria fuera de casa que puedas sacar adelante, sabiendo además cómo aprieta el Elland Road. Pero es que además
los rivales se prestan a que al menos el Leeds ahí Ya, tenga la balanza. Pero ya te has de ir a ganar al campo de los Wolves, te has de ir a ganar al Hombre, campo del Palace. En Brentford quizás te puedes sacar ahí 3 puntos. Ya, pero cuidado, es un duelo directo, ¿eh? Porque estos 4 partidos son los típicos que si luego el Leeds llega a final de temporada y baja, es muy probable que baje porque mira esos 4 partidos y no has conseguido los resultados que debías. Así que nada, amigos, este es el análisis de la contratación de Jesse Marsch por el Leeds United. Tiene una tarea difícil. Es muy complicado sacar un equipo de una dinámica tan mala cuando ahora está en la fase final para evitar el descenso, pero confiamos en que así sea y que los Whites estén en la próxima edición de la Premier League. Mucha suerte al equipo de Yorkshire y, por supuesto, os esperamos en comentarios para que nos digáis qué esperáis del Leeds esta temporada, qué esperáis de Jesse Marsch y si creéis que se salvarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno. I swear you'll never see anything like this ever again.